Un ejército entero vino a arrestar a un solo hombre. Tenían espadas, cadenas, antorchas. Parecía el final. Pero un detalle oculto en esa noche oscura reveló un poder que nadie vio venir. Y lo peor aún estaba por suceder. En una noche que cambiaría el destino de la humanidad, un jardín silencioso se convirtió en escenario de la traición más famosa de la historia. Jesús de Nazaret, el hombre que sanaba enfermos y predicaba amor, fue arrestado como un criminal peligroso. Pero en medio de la violencia, las espadas y las antorchas, sucedieron tres eventos que nadie esperaba. Primero, una sola palabra hizo caer a cientos de soldados armados. Luego, un acto de compasión imposible sanó al mismo hombre que venía a encadenarlo. Y finalmente, una rendición voluntaria que no fue debilidad, sino el acto de poder más grande jamás visto. Malco, el siervo del sumo sacerdote, llegó esa noche con órdenes claras: apresar al Nazareno. Nunca imaginó que sería testigo de algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre el poder, la justicia y el amor. Esta es la historia de cómo un arresto se convirtió en revelación y cómo un detalle oculto en las sombras del Getsemaní cambió todo en el último instante. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber que esta comunidad crece en todo el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia que cambiará tu perspectiva. Ahora sí, comencemos. El aire en el jardín de Getsemaní era pesado, como si la noche misma supiera lo que estaba por venir. Las sombras de los olivos centenarios se mecían inquietas bajo la luz pálida de la luna llena. Era una de esas noches donde el silencio duele, donde cada susurro del viento parece llevar un presagio. Jesús estaba arrodillado entre los árboles, su rostro marcado por una angustia que sus discípulos nunca antes habían visto. Gotas de sudor rodaban por su frente, mezclándose con las lágrimas que caían sobre la tierra seca. A pocos metros de distancia, Pedro, Santiago y Juan luchaban contra el sueño, sus párpados pesados después de una cena que ninguno de ellos había comprendido realmente. «Quédense aquí y velen conmigo», les había pedido Jesús. Pero el cansancio era más fuerte que su voluntad. El maestro oraba con una intensidad que partía el alma. «Padre, si es posible que pase de mí esta copa». Su voz temblaba, no por miedo a la muerte, sino por algo mucho más profundo: la carga de llevar sobre sí el peso de cada traición, cada mentira, cada acto de violencia que la humanidad había cometido y cometería. Era un peso que ningún hombre podría soportar, y sin embargo, ahí estaba él, dispuesto a cargarlo. De pronto, un sonido rompió el silencio sagrado del jardín. Pasos, muchos pasos. El crujir de ramas secas bajo botas militares. El tintineo metálico de espadas y armaduras chocando con cada movimiento. Voces ásperas dando órdenes en voz baja. Pedro se despertó de golpe, su instinto de pescador alertándolo del peligro. Lo que vio lo dejó helado. Por el sendero que llevaba al jardín avanzaba una multitud. No eran 10 o 20 personas, eran cientos. Soldados romanos con sus características armaduras, guardias del templo con túnicas oscuras, sirvientes del sumo sacerdote portando antorchas que proyectaban sombras danzantes y amenazadoras. Algunos llevaban garrotes, otros espadas desenvainadas que brillaban con un resplandor siniestro bajo la luz del fuego. Parecía un ejército preparado para capturar al criminal más peligroso del imperio. Pero no venían por un asesino, no venían por un ladrón, venían por un hombre que sanaba ciegos, que multiplicaba panes, que abrazaba a los niños. Al frente de aquella turba marchaba una figura que Pedro reconoció de inmediato, y el reconocimiento fue como un puñal en el estómago. Judas Iscariote, uno de los 12, uno de los que habían comido del mismo plato esa misma noche, caminaba con paso decidido hacia su maestro. Sus ojos evitaban la mirada de los demás discípulos. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus pies no se detenían.
Jesús se puso de pie lentamente, limpiándose el rostro con la manga de su túnica. No había sorpresa en sus ojos, no había ira, había algo mucho más desconcertante. Había paz, una paz que no tenía sentido en medio de lo que estaba por suceder. ¿A quién buscan?, preguntó Jesús con voz firme, dando un paso adelante. Su tono no era de miedo ni de desafío, era simplemente una pregunta. «A Jesús de Nazaret», respondió uno de los guardias, un hombre robusto con cicatrices en el rostro que hablaban de muchas batallas. «Yo soy», dijo Jesús con sencillez, pero en ese instante Judas ya estaba frente a él. El traidor se acercó con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Esos ojos que alguna vez miraron a Jesús con admiración y que ahora solo reflejaban culpa y determinación mezcladas en una combinación tóxica. «Salve, maestro», dijo Judas, y se inclinó para besarlo en la mejilla. El beso, ese maldito beso que la historia recordaría para siempre. No fue un beso de amor, ni de amistad, ni de respeto. Fue un beso de identificación, una señal para que los soldados supieran a quién arrestar en la oscuridad del jardín. 30 monedas de plata habían comprado ese beso. 30 piezas de metal habían transformado el afecto en traición. Jesús lo miró directamente a los ojos, no con odio, no con desprecio, con tristeza, una tristeza tan profunda que Judas tuvo que apartar la mirada. «Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?», preguntó Jesús suavemente. La palabra amigo cayó sobre Judas como una piedra. Después de lo que había hecho, después de haberlo vendido, Jesús todavía lo llamaba amigo. Algo se rompió dentro del traidor en ese momento, algo que nunca podría repararse. Los soldados avanzaron rápidamente, rodeando a Jesús como lobos, acorralando a su presa. Manos rudas lo agarraron por los brazos. Cadenas tintinearon en la noche. Lo trataban como si fuera un asesino, un revolucionario violento, un peligro para Roma y para el templo. El contraste era brutal. Ahí estaba él, el hombre que había lavado los pies de sus discípulos apenas unas horas antes, siendo empujado y manoseado por soldados que ni siquiera lo conocían. El hombre que había dicho «amen a sus enemigos» estaba siendo arrestado como si fuera el enemigo de todos. Pedro observaba todo con el corazón latiéndole violentamente en el pecho. Sus manos se cerraron en puños. La ira comenzaba a hervir en su interior. Santiago y Juan se habían levantado también, sus rostros pálidos de shock y confusión. Los otros discípulos empezaban a despertar, comprendiendo lentamente la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Han salido con espadas y palos como contra un ladrón?, preguntó Jesús a la multitud, su voz cortando el caos con una calma sobrenatural. «Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando, y no me prendieron, pero esta es su hora, la hora del poder de las tinieblas». Las tinieblas. Sí, las tinieblas habían caído sobre el jardín, pero no solo las tinieblas de la noche. Había otra oscuridad más profunda, más terrible, descendiendo sobre aquel lugar. Una oscuridad espiritual que envolvía los corazones de los hombres que creían estar haciendo lo correcto al arrestar a un inocente. Malco, el siervo del sumo sacerdote Caifás, observaba todo desde su posición cerca del frente de la multitud. Había venido a cumplir órdenes, nada más. Para él, esto era solo otro trabajo, otra noche más sirviendo a su amo. Pero algo en la manera en que ese hombre llamado Jesús permanecía tan sereno en medio del caos lo inquietaba. Los criminales solían suplicar, gritar, intentar escapar. Este hombre simplemente estaba ahí, como si hubiera elegido estar ahí. Las antorchas proyectaban sombras alargadas y grotescas sobre los rostros de todos los presentes. El olor a aceite quemado se mezclaba con el olor del sudor y el miedo. Los discípulos estaban paralizados, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Su mundo se estaba derrumbando. El hombre en quien habían depositado todas sus esperanzas, el que creían que liberaría a Israel, estaba siendo encadenado como un criminal común. Y sin embargo, en medio de toda esa violencia, de toda esa injusticia, Jesús permanecía de pie con una dignidad que ninguna cadena podría quitarle. Sus ojos recorrieron
vieron los rostros de la multitud, deteniéndose brevemente en cada uno de sus discípulos, como despidiéndose silenciosamente de ellos. La traición estaba completa. El arresto estaba en marcha. La noche más oscura de la historia humana acababa de comenzar. Pero lo que nadie en ese jardín sabía, ni los soldados, ni los guardias del templo, ni siquiera los discípulos, era que estaban a punto de presenciar algo que desafiaría todo lo que creían saber sobre el poder. Los soldados apretaban sus manos sobre las armas. El sudor corría por sus frentes a pesar del frío de la noche. Había algo en el ambiente que no cuadraba, algo que sus instintos de guerreros experimentados detectaban pero no podían nombrar. Era como estar parado al borde de un precipicio invisible. El comandante de la guardia, un romano curtido en decenas de batallas llamado Marco Lucio, dio un paso al frente. Había arrestado a cientos de hombres en su carrera, rebeldes celotes que gritaban consignas, ladrones que intentaban huir, asesinos que peleaban hasta el último aliento, pero nunca había arrestado a alguien que lo mirara como este nazareno lo estaba mirando ahora. «Te pregunto nuevamente», dijo Jesús, su voz resonando en el jardín con una autoridad que no provenía de gritos ni amenazas. «¿A quién buscan?». La pregunta era simple, directa, y sin embargo, había algo en la manera en que la pronunció que hizo que varios soldados dieran un paso atrás involuntariamente. «A Jesús de Nazaret», repitió Marco Lucio, su mano apretando con más fuerza el mango de su espada. ¿Por qué su voz sonaba menos segura esta segunda vez? Entonces Jesús pronunció dos palabras, solo dos palabras, que cambiarían todo en un instante. «Yo soy», ego eimi en griego. Las palabras salieron de sus labios con un poder que no era de este mundo. No las gritó, no las forzó, simplemente las dijo. Pero en el momento en que esas dos sílabas tocaron el aire, algo imposible sucedió. La primera fila de soldados cayó hacia atrás como si una ola invisible los hubiera golpeado. Sus piernas simplemente dejaron de sostenerlos. Marco Lucio, el comandante que había permanecido firme frente a ejércitos enemigos, sintió que sus rodillas se doblaban sin su permiso. Cayó de espaldas, su armadura chocando contra el suelo rocoso con un estruendo metálico. Pero no fue solo la primera fila. Como fichas de dominó, toda la multitud comenzó a caer. Soldados romanos con años de entrenamiento, guardias del templo que se creían valientes, sirvientes que solo seguían órdenes. Todos, absolutamente todos, fueron derribados por una fuerza que no podían ver, no podían combatir, no podían comprender. Cientos de hombres armados, reducidos a un montón de cuerpos en el suelo en cuestión de segundos. El sonido fue ensordecedor, armaduras chocando, espadas cayendo, garrotes golpeando piedras, antorchas rodando por el suelo creando rastros de chispas. Los gritos de sorpresa y confusión llenaron el jardín. Algunos intentaron levantarse de inmediato, pero sus piernas temblaban demasiado. Otros permanecieron en el suelo, sus ojos abiertos de par en par, preguntándose qué demonios acababa de suceder. Malco había caído también, su rostro golpeando la tierra seca. El sabor a sangre y polvo llenó su boca. Cuando logró levantar la cabeza, lo primero que vio fue a Jesús, todavía de pie, completamente inmóvil como un faro en medio de una tormenta de cuerpos caídos. El siervo del sumo sacerdote había visto muchas cosas en su vida al servicio del templo, había presenciado sacrificios, había escuchado las oraciones de los sacerdotes, había estado en la presencia de hombres poderosos, pero nunca había sentido algo como esto. Era como si por un instante toda la fuerza del universo se hubiera manifestado en esas dos palabras: «Yo soy». Pedro y los demás discípulos también habían sentido la onda expansiva de poder, pero ellos permanecieron de pie. Era como si esa fuerza hubiera sido selectiva, derribando solo a aquellos que venían con intención de hacer daño. Los ojos de Pedro estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse de sus órbitas. Acababa de presenciar algo que desafiaba toda lógica. ¿Qué fue eso?, susurró Juan, su voz apenas audible sobre los gemidos y murmullos de los soldados caídos. Santiago no respondió, no tenía respuestas, nadie las tenía. Lentamente,
muy lentamente, los hombres comenzaron a ponerse de pie. Algunos se ayudaban entre sí, otros se aferraban a los troncos de los olivos para recuperar el equilibrio. Las antorchas fueron recogidas del suelo, iluminando rostros pálidos y desconcertados. Marco Lucio se levantó con dificultad, su orgullo de soldado romano herido más profundamente que su cuerpo. Miró a Jesús con una mezcla de miedo y asombro. Este no era un carpintero común. Este no era un simple predicador. ¿Qué clase de hombre podía derribar a un ejército con 2 palabras? ¿A quién buscan?, preguntó Jesús por tercera vez, y ahora su voz sonaba casi compasiva, como si entendiera el terror que había desatado en los corazones de estos hombres. A Jesús de Nazaret, respondió Marco Lucio, pero esta vez su voz temblaba ligeramente. Ya no estaba seguro de si arrestar a este hombre era una buena idea. Ya no estaba seguro de si siquiera podrían arrestarlo si él no lo permitía. Les he dicho que yo soy, respondió Jesús con calma. Así que si me buscan a mí, dejen ir a estos. Señaló con la cabeza hacia sus discípulos. Incluso en medio de su arresto, incluso después de demostrar un poder que podría haberlos destruido a todos, su preocupación era proteger a sus amigos. Ese gesto no pasó desapercibido para algunos de los presentes. Malco, todavía sacudiendo el polvo de su túnica, lo observó con una expresión que ya no era solo de cumplimiento del deber. Había algo más en sus ojos ahora: curiosidad, respeto, tal vez incluso el inicio de algo que podría llamarse fe. Los soldados se miraron entre sí, indecisos. Habían venido preparados para una batalla, habían traído armas, cadenas, la fuerza de números superiores, pero ahora todos esos preparativos parecían ridículos. ¿Cómo encadenas a alguien que puede derribar a cientos con una palabra? ¿Cómo arrestas a alguien que claramente está permitiendo que lo arresten? Porque eso era lo más perturbador de todo. Jesús no había usado ese poder para escapar, no lo había usado para lastimar a nadie, lo había usado simplemente para revelar una verdad. Él tenía el control, siempre lo había tenido, y si estaba siendo arrestado era porque él lo estaba permitiendo. Uno de los guardias del templo, un hombre joven llamado Ezequiel, que había crecido escuchando las profecías sobre el Mesías, sintió que algo se movía en su pecho. Las palabras "yo soy" resonaban en su mente. Esas eran las mismas palabras que Dios había usado para identificarse a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. ¿Era posible? ¿Era posible que estuvieran arrestando a...? No podía permitirse pensar eso. Tenía órdenes. Tenía un trabajo que hacer. El sumo sacerdote había sido claro. Este hombre era un blasfemo, un perturbador del orden, una amenaza para la paz con Roma. Tenía que ser arrestado, tenía que ser juzgado, pero esas 2 palabras seguían resonando. Yo soy. Marco Lucio finalmente sacudió su cabeza, como intentando despejarse de un sueño extraño. Había una misión que cumplir, órdenes que seguir. No importaba lo que acababa de suceder, no importaba lo que este hombre pudiera o no pudiera hacer. Roma no aceptaba excusas. El sumo sacerdote esperaba resultados. «Agárrenlo», ordenó con voz ronca, intentando recuperar algo de su autoridad perdida. Los soldados se acercaron de nuevo, pero ahora con mucha más cautela, como si se aproximaran a un león dormido que podría despertar en cualquier momento. Sus manos temblaban cuando tocaron los brazos de Jesús. Esperaban que en cualquier segundo volviera a suceder, que volvieran a ser lanzados al suelo, que ese poder terrible se manifestara nuevamente, pero no pasó nada. Jesús simplemente extendió sus manos, permitiendo que le colocaran las cadenas. No resistió, no protestó. El hombre que acababa de demostrar que tenía el poder de destruirlos a todos, ahora se dejaba encadenar como un cordero. Ese contraste era más aterrador que cualquier demostración de fuerza, porque significaba que todo lo que estaba sucediendo, cada paso de esta noche terrible, estaba ocurriendo porque Él lo permitía.
no porque fuera débil, no porque estuviera derrotado, sino porque había elegido este camino. Los discípulos observaban con lágrimas corriendo por sus rostros. Habían visto el poder, habían visto que su maestro podía salvarse a sí mismo con solo una palabra. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué se entregaba voluntariamente a estos hombres que claramente querían hacerle daño? La pregunta flotaba en el aire nocturno del Getsemaní sin respuesta, por ahora. Malco se frotó el pecho donde había sentido el impacto de esa fuerza invisible. Algo le decía que esta noche estaba lejos de terminar. Algo le decía que lo que acababa de presenciar era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría no solo esta noche, sino todo lo que vendría después. Miró a Jesús, ahora encadenado y rodeado de soldados, y se preguntó, ¿quién es realmente este hombre? La respuesta estaba a punto de revelarse de una manera que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Pedro sentía que su pecho iba a explotar. La rabia, la confusión y la impotencia se mezclaban en un cóctel venenoso que quemaba cada fibra de su ser. Había visto el poder de su maestro, había visto cómo derribó a cientos con solo 2 palabras, y ahora simplemente se dejaba encadenar. ¿Se rendía sin pelear? No, eso no podía estar bien. Eso no era lo que se suponía que debía pasar. La mano del pescador se deslizó instintivamente hacia el manto donde escondía una espada corta. No era un soldado, no tenía entrenamiento militar, pero había prometido defender a su maestro hasta la muerte, y esa promesa ardía en su mente como fuego incontrolable. Los soldados comenzaban a mover a Jesús, empujándolo ligeramente para que caminara. Las cadenas tintineaban con cada paso. Marco Lucio daba órdenes para formar una columna y comenzar el traslado hacia la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Todo parecía estar cayendo en su lugar para ellos, pero para Pedro todo se estaba desmoronando. ¡No!, gritó el discípulo, y en un movimiento rápido sacó la espada de su escondite. El metal brilló bajo la luz de las antorchas como un relámpago en la oscuridad. Malco estaba cerca de Jesús, cumpliendo su función de asegurarse de que el prisionero fuera trasladado sin problemas. Nunca vio venir el ataque. Un segundo estaba observando los rostros desconcertados de los discípulos, y al siguiente, una figura corpulenta se lanzó hacia él con un arma desenvainada. Pedro no era un espadachín experto. Su golpe fue torpe, impulsivo, nacido de la desesperación más que de la técnica. Intentaba alcanzar la cabeza de Malco. Tal vez matarlo, tal vez solo herirlo lo suficiente para crear caos y permitir que Jesús escapara. Pero el siervo del sumo sacerdote se movió en el último instante, girando su cabeza por puro reflejo. La hoja no alcanzó su objetivo letal, pero sí alcanzó su oreja derecha. El grito de Malco rasgó la noche. Fue un sonido primario, animal, lleno de dolor y shock. Su mano voló hacia el costado de su cabeza, sintiendo la sangre caliente que comenzaba a manar abundantemente. Cuando retiró la mano y la vio cubierta de rojo, sus piernas se tambalearon. La oreja había sido cercenada completamente, cayendo al suelo como un pedazo de carne entre las piedras y el polvo. El caos explotó instantáneamente. Los soldados desenvainaron sus espadas con un rugido colectivo. El sonido del metal raspando contra las vainas llenó el jardín. Docenas de armas apuntaron hacia Pedro, que todavía sostenía su espada manchada de sangre, su pecho subiendo y bajando violentamente, sus ojos desorbitados por la adrenalina. ¡Retrocedan o morirá aquí mismo!, gritó Marco Lucio, señalando a Pedro con su espada. Varios soldados ya se movían para flanquear al discípulo, preparándose para ejecutarlo en el acto. Los otros discípulos despertaron de su parálisis. Santiago agarró una rama gruesa del suelo. Juan buscó desesperadamente algo con qué defenderse. El instinto de supervivencia había reemplazado al miedo. Si Pedro moría, todos morirían. Y si todos iban a morir, al menos lucharían. La violencia estaba a punto de estallar completamente. En cuestión de segundos, ese jardín se convertiría en un matadero. La sangre de Malco ya manchaba la tierra y estaba a punto de mezclarse con mucha más sangre.
Malco se había desplomado de rodillas, sosteniendo el costado de su cabeza con ambas manos ahora, intentando desesperadamente detener el flujo de sangre que empapaba su túnica. El dolor era cegador, pulsante, como si alguien estuviera clavando agujas al rojo vivo en su cráneo. Podía sentir el espacio vacío donde su oreja había estado, la carne rasgada, el cartílago cortado. Nunca había experimentado un dolor así. A través de la neblina roja del dolor, escuchó una voz firme, autoritaria, que cortó el caos como un cuchillo. ¡Basta! Era Jesús. A pesar de las cadenas, a pesar de estar rodeado de enemigos, su voz llevaba un comando que no podía ser ignorado. Incluso Marco Lucio, con su espada lista para atravesar a Pedro, se detuvo en seco. Jesús se giró hacia Pedro, y la mirada que le dirigió hizo que el discípulo dejara caer su espada inmediatamente. No era una mirada de ira, pero de alguna manera era peor. Era decepción, era tristeza. Era el dolor de ver a alguien que amas cometer un error terrible con la mejor de las intenciones. «Vuelve tu espada a su lugar», dijo Jesús con firmeza, «porque todos los que toman la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre, y Él me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles?» Las palabras cayeron sobre Pedro como un balde de agua helada. Claro, su maestro no necesitaba que lo defendieran. Acababa de derribar a cientos con 2 palabras. Si quisiera liberarse, lo haría. Estaba eligiendo no hacerlo. Y Pedro, en su arrebato impulsivo, había herido a un hombre inocente que solo seguía órdenes. La espada cayó de las manos entumecidas de Pedro con un sonido metálico que pareció resonar por toda la eternidad. Entonces Jesús hizo algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Se arrodilló junto a Malco. Los soldados estaban tan sorprendidos que ni siquiera intentaron detenerlo. El prisionero se estaba arrodillando junto al hombre que su seguidor acababa de mutilar. ¿Qué estaba pasando? Malco levantó la vista, sus ojos vidriosos por el dolor y las lágrimas. A través de la neblina de su agonía, vio el rostro de Jesús a centímetros del suyo. No había triunfo en esos ojos. No había satisfacción de ver sufrir a un enemigo. Había algo completamente diferente. Había compasión. «Déjame ver», dijo Jesús suavemente, extendiendo sus manos encadenadas hacia Malco. El siervo del sumo sacerdote no entendía qué estaba pasando. El dolor nublaba su juicio. Instintivamente apartó las manos de su herida, revelando el desastre sangriento donde su oreja había estado. Jesús tocó el costado de la cabeza de Malco, y en ese instante todo cambió. Una calidez se extendió desde el punto de contacto, una calidez que no era física, sino algo más profundo, algo que alcanzaba hasta el alma. El dolor que había sido tan abrumador, un segundo antes, simplemente desapareció. No disminuyó gradualmente, no se volvió tolerable, simplemente dejó de existir. Malco sintió un hormigueo extraño en el costado de su cabeza. Algo estaba creciendo, reformándose, regenerándose. Podía sentir el cartílago reconstruyéndose, la piel tejiéndose de nuevo, los nervios reconectándose. Todo estaba volviendo a su lugar. Cuando Jesús retiró su mano, la oreja de Malco estaba completamente restaurada. El silencio que cayó sobre el Getsemaní fue absoluto. Incluso el viento pareció contener el aliento. Malco llevó su mano temblorosa hacia el costado de su cabeza. Tocó su oreja. Estaba ahí, completa, perfecta, como si nunca hubiera sido cortada. Solo la sangre seca en su túnica y en su cuello era evidencia de que algo había sucedido. Presionó la oreja, pellizcó el lóbulo, tiró suavemente de ella. Era real, era su oreja, funcionaba perfectamente. «¿Cómo?», susurró Malco, su voz quebrándose. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ahora no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de algo que no tenía nombre, algo entre shock, gratitud y un asombro tan profundo que amenazaba compartir su pecho. Jesús lo miró a los ojos, y en ese momento, en ese intercambio de miradas, algo pasó entre ellos, una conexión, un entendimiento. Malco estaba mirando a los ojos de alguien que acababa de sanarlo, que acababa de restaurarlo completamente, y ese alguien era el mismo hombre que él había venido a arrestar.
Hasta en esto, dijo Jesús suavemente, su voz solo para Malco, debo llevar el sufrimiento de ustedes. El siervo del sumo sacerdote no entendió completamente esas palabras en ese momento, pero las recordaría. Oh, ¿cómo las recordaría en los días que vendrían? Los soldados estaban paralizados. Ezequiel, el joven guardia del templo, sentía que sus rodillas querían doblarse de nuevo, pero esta vez no por una fuerza externa. Era reverencia, pura reverencia. Acababa de presenciar algo que desafiaba toda explicación natural. Primero, este hombre había derribado a un ejército con una palabra. Ahora, acababa de sanar al mismo hombre que venía a encadenarlo. ¿Qué clase de poder era este? ¿Qué clase de amor era este que sanaba a sus enemigos? Marco Lucio se frotó los ojos, como si quisiera asegurarse de que no estaba alucinando. Había visto muchas cosas en su carrera militar. Había visto valentía y cobardía, nobleza y traición, pero nunca había visto a alguien sanar a su enemigo en medio de su propio arresto. Pedro observaba la escena con lágrimas rodando por sus mejillas. La vergüenza lo consumía. Había actuado por impulso, por ira, por miedo, y su maestro acababa de deshacer su error con un acto de amor tan puro que hacía que el corazón doliera solo de presenciarlo. Jesús se puso de pie lentamente, las cadenas en sus muñecas tintineando suavemente. Miró a Malco una última vez, asintiendo ligeramente, como dándole un mensaje silencioso. Recuerda este momento. Recuerda que cuando tuve el poder de destruir, elegí sanar. Cuando tuve el derecho de vengarme, elegí perdonar. Malco no podía apartar sus ojos de Jesús mientras los soldados comenzaban a moverlo de nuevo. Su mano seguía tocando su oreja restaurada, como si necesitara confirmar una y otra vez que era real. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de experimentar. Había venido al jardín como siervo del sumo sacerdote, siguiendo órdenes, arrestando a un supuesto criminal. Ahora se iba de ese jardín como testigo de lo milagroso, tocado por una gracia que no merecía, sanado por manos que debería haber temido, y en lo profundo de su corazón, en un lugar que ni siquiera sabía que existía, comenzó a crecer una semilla de fe, una semilla que le susurraba una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber. Este hombre al que estaban arrestando no era un criminal, era mucho más que eso. La procesión comenzó a moverse lentamente fuera del jardín de Getsemaní. Las antorchas creaban un río de luz serpenteante que descendía por el camino rocoso hacia Jerusalén. Desde la distancia parecía una celebración, una procesión triunfal, pero de cerca era todo lo contrario. Era una marcha fúnebre donde el único condenado caminaba con más dignidad que todos sus captores juntos. Jesús iba al centro, rodeado por soldados que ahora lo miraban de manera diferente. Ya no era solo un prisionero, era un enigma, un misterio que ninguno de ellos podía resolver. Sus manos seguían encadenadas, pero de alguna manera parecía más libre que cualquiera de ellos. Malco caminaba cerca, más cerca de lo que su posición requería. No podía alejarse. Algo lo mantenía en órbita alrededor de este hombre. Su mano subía constantemente a su oreja restaurada, tocándola como si fuera un talismán, un recordatorio de que lo imposible acababa de volverse posible. Los discípulos seguían a distancia, sombras temblorosas que se escondían entre los olivos y las rocas, sin atreverse a acercarse demasiado, pero incapaces de irse completamente. Pedro caminaba con la cabeza gacha, la vergüenza pesando sobre sus hombros como una carga de piedras. Santiago y Juan se aferraban el uno al otro, sus rostros marcados por lágrimas que no dejaban de caer. Marco Lucio encabezaba la columna, pero su mente estaba en otro lugar. Había cumplido su misión. Había arrestado al Nazareno. Roma estaría satisfecha. El sumo sacerdote estaría satisfecho. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacío? ¿Por qué sentía que algo terrible estaba sucediendo? Algo que iba más allá de un simple arresto. Ezequiel, el joven guardia del templo, caminaba con las escrituras resonando en su mente. Como cordero fue llevado al matadero, había escrito el profeta Isaías siglos atrás. Y como oveja
fija delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Las palabras cobraban vida ante sus ojos. Este hombre caminaba hacia su destino sin resistencia, sin quejas, sin maldecir a sus captores. Solo silencio y una paz que no tenía sentido. Mientras descendían hacia la ciudad, Jesús giró ligeramente su cabeza y sus ojos encontraron los de Malco. Fue solo un instante, una fracción de segundo, pero en ese intercambio de miradas pasó algo profundo. Una pregunta silenciosa flotó en el aire entre ellos. ¿Entiendes ahora? ¿Entiendes por qué estoy haciendo esto? Malco no tenía la respuesta completa, no todavía, pero sentía que estaba al borde de una revelación, como estar parado en la orilla de un océano cuya profundidad apenas comenzaba a comprender. La ciudad de Jerusalén dormía, ajena al drama que se desarrollaba en sus calles. Las casas estaban oscuras, las tiendas cerradas. Solo los perros callejeros observaban la procesión pasar, sus ojos brillando en la oscuridad como pequeños fuegos ambarinos. Cuando llegaron a la casa de Caifás, las puertas se abrieron como las fauces de una bestia hambrienta. Luz amarillenta derramándose desde el interior. Voces expectantes, los miembros del Sanedrín que habían sido convocados en medio de la noche, ansiosos por ver al hombre que había perturbado su tranquilidad durante 3 años. Jesús fue empujado hacia adentro. Las puertas se cerraron detrás de él con un sonido de finalidad. Malco entró también. Su posición le daba acceso al juicio que estaba por comenzar. Los discípulos quedaron afuera, Pedro deslizándose hacia el patio, incapaz de abandonar completamente a su maestro, incluso después de su fracaso. Lo que sucedió dentro de esa casa durante las siguientes horas fue una parodia de justicia. Testigos falsos que se contradecían entre sí, acusaciones sin fundamento, preguntas diseñadas para atrapar más que para descubrir la verdad. Y en medio de todo, Jesús permanecía en silencio, dejando que la tormenta de mentiras y odio se estrellara contra él sin devolver ni una sola palabra de defensa. Malco observaba desde su lugar junto a la pared. Había presenciado muchos juicios en su tiempo al servicio del sumo sacerdote, algunos justos, muchos políticos, varios corruptos, pero nunca había visto algo así. Nunca había visto a un hombre enfrentar la muerte con tanta calma, tanta aceptación. Fue cuando Caifás le preguntó directamente: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Que Jesús finalmente habló. Yo soy, dijo con claridad cristalina, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Las mismas palabras que había dicho en el jardín, yo soy, pero ahora con una afirmación aún más audaz. No solo reclamaba ser el Mesías, estaba reclamando ser divino, estaba poniendo su vida en juego con cada sílaba. Caifás rasgó sus vestiduras en un gesto teatral de horror. Blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? ¡Culpable! ¡Es reo de muerte!, clamaron las voces en el salón. Y así fue sellado su destino, no con evidencia, no con justicia, sino con miedo y conveniencia política. Era más fácil eliminar a un hombre que enfrentar la posibilidad de que pudiera estar diciendo la verdad. Pero Malco había visto la verdad, la había sentido en su propia carne. Su oreja restaurada era un testimonio viviente de que este hombre tenía un poder que no venía de la tierra. Y si tenía ese poder, si podía derribar ejércitos y sanar heridas con un toque, ¿por qué no lo estaba usando ahora? ¿Por qué se dejaba condenar? La respuesta comenzó a formarse en su mente como el amanecer rompe lentamente la oscuridad. Jesús no era una víctima, era un participante voluntario. No estaba siendo forzado a caminar hacia la muerte, estaba eligiéndola. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien elegiría el sufrimiento cuando podría evitarlo? Las horas siguientes fueron una tortura para presenciar. Después del juicio ante Caifás vino el traslado a Pilato, el gobernador romano.
luego a Herodes, de regreso a Pilato, un juego político donde Jesús era la pelota lanzada entre autoridades que no querían tomar responsabilidad, pero tampoco querían dejarlo ir. Malco seguía la procesión, incapaz de apartarse. Era como si algo invisible lo atara a este hombre. Necesitaba ver cómo terminaba esto, necesitaba entender. Cuando Pilato finalmente cedió a la presión de la multitud y ordenó la crucifixión, Malco sintió algo quebrarse dentro de él. La multitud gritaba, «¡Crucifícalo!», con una ferocidad animal. La misma gente que días antes había agitado palmas y gritado, «¡Hosana!». Las masas eran volubles, fácilmente manipuladas, rápidas para amar y más rápidas para odiar. Vio cómo golpeaban a Jesús, cómo lo escupían, cómo le clavaron una corona de espinas en la cabeza, la sangre corriendo por su rostro, cómo lo forzaron a cargar su propia cruz por las calles de Jerusalén. Y en cada paso del camino, ese hombre que podría haber invocado legiones de ángeles no dijo nada, no se resistió, no maldijo a sus torturadores, simplemente caminaba. Malco se encontró siguiendo la procesión hacia el Gólgota, la colina de la calavera. No era parte de sus deberes. Podría haberse ido a casa, reportar a su amo que la misión estaba cumplida, descansar, pero no podía. Sus pies lo llevaban hacia ese lugar de ejecución como si tuvieran voluntad propia. Cuando levantaron la cruz con Jesús clavado en ella, cuando lo elevaron entre otros dos criminales, Malco tuvo que apartar la mirada. El dolor de verlo era físico, como si alguien estuviera exprimiendo su corazón dentro de su pecho. Pero entonces escuchó algo que lo hizo girar de nuevo. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Las palabras de Jesús flotaron desde la cruz, débiles pero claras. Estaba pidiendo perdón para sus ejecutores, para los soldados que lo habían golpeado, para los sacerdotes que lo habían condenado, para la multitud que había pedido su muerte, para Malco, porque Malco había sido parte de esto, había venido a arrestarlo. Había participado en esta cadena de eventos que terminó con un hombre inocente colgado de maderas, desangrándose bajo el sol implacable, y ese hombre lo estaba perdonando. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Malco. No podía contenerlas, no quería contenerlas. Algo dentro de él se estaba rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Como su oreja había sido restaurada, ahora su corazón estaba siendo rehecho. Finalmente, entendía. Jesús no se había rendido por debilidad, se había rendido por amor, un amor tan vasto, tan incomprensible, que estaba dispuesto a soportar todo este sufrimiento, toda esta injusticia, toda esta agonía, para salvar a las mismas personas que lo estaban matando. Cada latigazo que recibió, lo recibió voluntariamente. Cada espina clavada en su cabeza, la aceptó conscientemente. Cada clavo atravesando su carne, lo permitió deliberadamente, porque en su muerte había vida, en su rendición había victoria. En su aparente derrota había el triunfo más grande que el mundo jamás vería. Malco tocó su oreja una vez más, y esta vez entendió el mensaje completo del milagro que había experimentado. Jesús lo había sanado para mostrarle algo, que él venía a sanar más que cuerpos, venía a sanar almas, venía a restaurar lo que estaba roto en la humanidad misma. Y el precio de esa sanación era esto, era la cruz, era la sangre, era el sufrimiento de un inocente por los culpables. Las horas pasaron lentamente, el cielo se oscureció de manera antinatural, la tierra tembló, incluso la creación misma parecía estar de luto por lo que estaba sucediendo. Cuando finalmente Jesús pronunció sus últimas palabras, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y exhaló su último aliento, algo cambió en el mundo. Malco no podía explicarlo, pero lo sintió, como si una puerta que había estado cerrada desde el principio de los tiempos acabara de abrirse. El centurión romano que supervisaba la ejecución, un hombre que había presenciado cientos de crucifixiones, miró el cuerpo sin vida de Jesús y dijo en voz alta lo que muchos estaban pensando, pero temían decir: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Malco asintió en silencio. Sí, lo era, lo es,
lo será siempre. En los días que siguieron, Malco no podía hablar de otra cosa. Su oreja restaurada era su credencial, su prueba física de que todo lo que decía era cierto. Había tocado lo divino aquella noche en el Getsemaní. Había sido sanado por las mismas manos que serían clavadas en una cruz días después. Cuando llegaron los rumores de la resurrección, 3 días después de la crucifixión, Malco no se sorprendió. Claro que había resucitado. Un hombre que podía derribar ejércitos con una palabra, que podía sanar con un toque, que podía elegir su propia muerte. Por supuesto que podía vencer a la muerte misma. Malco buscó a los discípulos. Los encontró reunidos, todavía procesando todo lo que había sucedido. Cuando Pedro lo vio, el miedo cruzó su rostro. El último recuerdo que tenía de Malco era cortándole la oreja. Pero Malco sonrió y señaló su oreja perfectamente intacta. «Él me sanó», dijo simplemente. «Y quiero que sepan que no solo sanó mi oreja esa noche, sanó mi corazón, mi alma, mi entendimiento de quién es Dios». Pedro lloró. Santiago lo abrazó. Juan lo recibió como a un hermano, porque eso era lo que Jesús hacía. Convertía enemigos en familia, transformaba a arrestadores en discípulos, cambiaba odio en amor. Años después, cuando Malco era ya un anciano, todavía contaba la historia de aquella noche. Cómo había ido al Getsemaní como siervo del sumo sacerdote y había regresado como testigo del amor más grande jamás demostrado. Cómo había perdido su oreja y la había recuperado, pero más importante, cómo había perdido su antigua vida y había ganado una nueva. La gente piensa que esa noche arrestamos a Jesús, decía Malco a quien quisiera escuchar, pero la verdad es que esa noche Él nos capturó a nosotros, nos capturó con su amor, nos venció con su perdón, nos conquistó con su gracia, y cada vez que contaba la historia tocaba su oreja, ese recordatorio permanente de que había estado en la presencia de lo divino, de que había sido tocado por manos que eligieron sanar en lugar de destruir, perdonar en lugar de condenar, amar en lugar de odiar. La rendición de Jesús aquella noche no fue una derrota, fue la victoria más grande en la historia de la humanidad. No se rindió ante sus enemigos, se rindió por sus enemigos, por Malco, por Pedro, por los soldados, por los sacerdotes, por cada persona que alguna vez vivió y viviría, porque el amor verdadero no se impone por la fuerza, el amor verdadero se entrega voluntariamente, y en ese jardín oscuro, en esa noche de traición, el amor se entregó por completo, para que nadie tuviera que permanecer en la oscuridad, para que todos pudieran ser sanados, para que todos pudieran ser restaurados, para que todos pudieran elegir, como Malco eligió, seguir al hombre que los amó hasta el último aliento. Y más allá, el sol salía sobre Jerusalén mientras Malco terminaba de contar su historia por milésima vez a un grupo de jóvenes creyentes reunidos en una casa humilde. Su mano descansaba sobre su oreja, ese milagro de carne y cartílago que nunca dejó de asombrarle. «Cada día», dijo con voz suave pero firme, «cada día despierto y toco mi oreja y recuerdo que fui parte de la noche más oscura, pero también testigo del amor más brillante. Recuerdo que vine a encadenar la libertad y terminé siendo liberado de mis propias cadenas». Uno de los jóvenes, un muchacho de ojos brillantes y curiosos, preguntó, «¿Y nunca dudaste? Después de verlo morir en esa cruz, ¿nunca pensaste que tal vez te habías equivocado?» Malco sonrió, esa sonrisa que solo viene de una certeza inquebrantable forjada en el fuego de la experiencia directa. «Dudé de muchas cosas en mi vida», respondió. «Dudé de mi valor, de mi propósito, de mi fe, pero nunca, ni un solo momento después de aquella noche, dudé de quién era Jesús. Porque Él no solo sanó mi oreja, Él me mostró quién soy yo realmente. Me mostró que todos somos dignos de amor, incluso cuando venimos con cadenas para apresar lo divino». Se levantó lentamente, sus huesos ancianos crujiendo con el esfuerzo. Caminó hacia la ventana, donde la luz del amanecer pintaba todo de dorado.
Él se rindió para que nosotros no tuviéramos que hacerlo, dijo mirando hacia el horizonte. Se dejó encadenar para que nosotros pudiéramos ser libres. Murió para que nosotros pudiéramos vivir de verdad. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes aquí, señaló su pecho, ya no eres la misma persona que eras antes. El grupo guardó silencio, permitiendo que las palabras penetraran profundamente. En algún lugar de la ciudad, las campanas comenzaron a sonar, llamando a los fieles a la oración matutina. Malco cerró los ojos y una vez más se encontró de regreso en aquel jardín, arrodillado en el suelo, sintiendo la calidez de aquellas manos en su cabeza. Podía oler el aceite de las antorchas, podía escuchar el tintineo de las cadenas, podía ver aquellos ojos que lo miraron no con juicio, sino con compasión infinita. «Gracias», susurró al aire, como había hecho cada mañana durante décadas. «Gracias por mostrarme que el verdadero poder no está en la espada, sino en el sacrificio, no en tomar vidas, sino en darla. Gracias por convertir la peor noche de mi vida en el comienzo de la mejor vida que podría haber imaginado». Abrió los ojos y se giró hacia el grupo de jóvenes creyentes que lo observaban con reverencia. «Vayan», les dijo con una sonrisa, «vayan y cuenten esta historia. Cuenten cómo un siervo vino a arrestar a un rey y terminó siendo adoptado en su reino. Cuenten cómo la violencia fue vencida por el amor. Cuenten cómo la muerte no tuvo la última palabra». Los jóvenes asintieron y comenzaron a dispersarse, cada uno llevando consigo la historia, listos para compartirla con otros, para mantener viva la llama de aquella noche extraordinaria. Malco se quedó solo en la habitación, la luz del sol bañando su rostro arrugado. Tocó su oreja una última vez, sonriendo para sí mismo. Había ido al Getsemaní como un hombre roto que ni siquiera sabía que estaba roto, y había salido de allí restaurado, no solo físicamente, sino en todo sentido que importaba. Esa era la verdad que llevaba en su corazón y en su oreja sanada, que ninguna oscuridad es tan profunda que el amor no pueda penetrarla, ninguna herida tan grave que la gracia no pueda sanarla, ninguna persona tan perdida que la compasión no pueda encontrarla. Jesús se había rendido voluntariamente aquella noche, y en su rendición había conquistado el mundo entero, incluido el corazón de un siervo que vino a encadenarlo. Si esta historia tocó tu corazón, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero siempre vence. Suscríbete para más historias que transforman vidas y dime en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Malco aquella noche? Tu historia también importa. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga